Al momento de ponernos a hablar de los indígenas en nuestro país, hay que hacer ciertas puntualizaciones. Lo primero es que desconocemos mucha información debido a que sus comunidades son demasiado cerradas y que honestamente también a nuestra parte no le ha dado mucho interés en examinar sus motivaciones. Y la segunda es que en verdad se encuentran en un gran riesgo de desaparecer. ¿Cómo ha sucedido este cambio a lo largo de los años? De eso vamos a hablar en nuestra cápsula del día de hoy. Para empezar, tenemos que entender cómo es que funciona la relación del mundo indígena con, digamos que los demás. No es una relación cordial, y eso es muy importante que decirlo. La forma en la cual el indígena se autopercibe naturalmente pone cierta resistencia con su relación con el mundo exterior. Para empezar, ese mundo indígena fue despojado. Esa es la palabra correcta. Fue despojado de sus creencias, de su forma de vida, de sus territorios. Y por lo tanto eso le generó una resistencia histórica y hasta cierto punto un repudio, que es entendible cuando examinamos en realidad la versión más plana de las cosas. Pero también es cierto que los esfuerzos continuos que ha hecho el resto del país por incorporarlos en realidad han sido esfuerzos de cierta manera egoístas. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos esfuerzos incluyen que ellos abandonen sus costumbres para tomar las costumbres de todos los demás. Y obviamente eso ha llegado a generar momentos de tensión en los cuales el mundo indígena prefiere aislarse en lugar de buscar algún punto medio o una cordialidad con los demás porque sabe que tienen las de perder. Tenemos que hacer algunas puntualizaciones con respecto al mundo indígena. Para empezar, vamos a discutir algo de lo que creo que es muy importante enfatizar. Los indígenas como tal no siempre fueron agravados en esta parte. A pesar de que naturalmente fueron despojados de todos, también fueron un sector muy protegido. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, en México, casi desde el inicio de la Nueva España, existieron reglas para proteger a la población indígena. Uno podría pensar que era el sector más maltratado de todos, pero el sector más maltratado era el de los esclavos. Los indígenas como tal incluso tenían acceso a propiedades, muy pequeñas, pero podían hacerlo, o podían tener derecho a su propia familia o a no considerarse esclavos, aunque su condición de peones fuera bastante similar. Con el paso de los años, estas leyes se trataron de conservar y aunque los indígenas como tal no tenían una presencia fuerte en el poder de nuestro país, pues sí se les trataba de considerar al menos como zona de protección y si no de protección como de independencia. Pasada la Revolución Mexicana se hizo un gran intento para poder agremiarlos al resto de la población, integrarlos, darles espacios, pero no se respetaron sus formas de pensar, sus costumbres y tradiciones. Hay que pensar muy bien en esta situación. La población indígena de México tiene una forma muy específica de ser. Incluso muchos de ellos nosotros los conocemos con un nombre cuando en realidad ellos mismos se denominan de otro nombre. La mayoría de los nombres que nosotros le damos a las poblaciones indígenas en nuestro país están en náhuatl. Y eso es, digamos que algo viejísimo, casi desde los tiempos de los aztecas, donde ellos les daban esos nombres a otras poblaciones, no porque esas poblaciones se reconocieran así. Entonces, es muy común que cuando una persona logra acercarse a una población originaria y les denomina de una forma, lo corrijan en el mejor de los casos y le digan que esa no es la forma en la que se refieren. Un ejemplo muy sencillo tiene que ver, por ejemplo, con los indígenas de la Sierra Norte de Chihuahua, que casi todo el país conoce como tarahumaras, pero ellos se autorreconocen como rarámuris. Y eso tiene que ver con la denominación de su propia lengua y lo que nosotros entendemos hacia afuera. Entonces, ya desde estos pequeños puntos se entiende como tal la discrepancia que existe entre las comunidades indígenas y el resto de la población mexicana. Y por desgracia, esta falta de relación ha hecho que la población indígena disminuya a pasos agigantados. En relación de nuestro país, podemos decir que la mayor presencia de población indígena se encuentra en el sur del país, principalmente en el estado de Chiapas y en el estado de Oaxaca, que es donde digamos que tienen mucha más afluencia y donde se ha respetado sus usos y costumbres. Incluso es conocido que muchos gobernadores o muchos gobiernos locales de estas entidades son elegidos por formas propias, no por una forma de voto como lo hacemos en el resto del país, porque es parte de la independencia que se les ha dado. Se les da como ciertas concesiones, pero obviamente están sujetos al final a las leyes que nos gobiernan a todos los demás. Pero lo que es el norte del país, básicamente su existencia es nula, salvo algunas regiones de carácter protegido, y eso obviamente genera una disparidad muy fuerte entre los mexicanos que viven en el norte del país y los mexicanos que viven en el sur, ya que definitivamente los mexicanos del norte
encuentran más identificación con las poblaciones de Estados Unidos o con las poblaciones de otra parte que con nuestras poblaciones originarias. Donde sí en verdad florecen es en el sur del país, e incluso ahí es donde en algunas partes incluso se habla más el idioma original que el idioma español. Como tal, la relación que tenemos con el mundo indígena es muy complicado, y ahí sí lo tenemos que decir, mucha de esa responsabilidad cae en nuestro gobierno. Pero como tal, lo que nosotros podemos hacer para poder ayudar a esta situación es, primero, respetar las reglas que rigen a cada grupo indígena y dirigirse a ellos de la manera en que lo quieren hacer, incluso respetando como tal su autonomía. Si no quieren integrarse, están en su pleno derecho de hacerlo, y eso es algo que no podemos forzar. Aún así, es muy importante que como tal logremos hacer identidad con nuestros indígenas y reconocer que son una parte de nosotros, porque quizás tú, como estás viendo, y yo que estoy haciendo este video, no nos reconocemos como indígenas como tal, pero sin duda su mundo es clave para poder entender nuestra vida diaria. Te estoy esperando en la siguiente cápsula.